Hola, buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Mi nombre es Liliana Holguín y les doy la cordial de las bienvenidas a nombre de Canaco La Paz. Este día tenemos el tema Subsidio para el Empleo 2024 y agradecemos mucho a la licenciada Jenny Judith Domínguez Cruz. Ella será nuestra conferencista del día de hoy. Si me permiten hacer la presentación de la ponente. Ella es egresada de la licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública de la UPAP en Veracruz. Ha tomado diversos cursos de nóminas y seguridad social, con una experiencia de 8 años en la gestión de nóminas y seguridad social, 4 de los cuales los ha desempeñado en Estratego Firma como coordinadora del área. Es actualmente la coordinadora de nóminas del área de compliance laboral. Agradecemos mucho a la licenciada Jenny Domínguez Cruz por traernos este tema para las empresas en Baja California Sur y también para las personas que se conectan de otros estados, a quien agradecemos por la confianza y muchas gracias. Le dejo la palabra, licenciada. Muchas gracias, Liliana. Pues buenos días para los que nos escuchan desde La Paz y buenas tardes para quienes nos escuchan desde otros lados de la República. Tengo por ahí entendido que pues tenemos un foro bastante variado, ¿no? Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este tema que ya no es tan nuevo relativamente, puesto que se publicó el 1 de mayo. Sin embargo, pues ha habido todavía como que hay muchas dudas en cuanto a su forma de aplicación, de lo que implica. Y pues bueno, básicamente la finalidad de esta plática es tratar de despejar todos estos cuestionamientos que empiezan a surgir en la aplicación práctica. Nuevamente, Liliana, muchas gracias a Canaco por la apertura que nos dan para compartir este tipo de temas. Y pues muchas gracias a todas las personas que se tomaron un tiempecito para escucharnos, ¿no? Vamos a empezar con la agenda de este tema. Si tienen algún problema con el audio o para ver mi pantalla, por favor, hacérnoslo saber para hacer la intervención inmediata. Dentro de la agenda de esta presentación escogimos 6 puntos que consideramos que son los cruciales para entender de una mejor manera lo que establece el nuevo decreto para el subsidio al empleo. Y vamos a iniciar con el primer punto, que es ¿qué es el subsidio para el empleo? Para darles una definición muy sencilla de lo que es este subsidio, podríamos decir que se trata de un apoyo económico que se otorga por un tercero, en este caso el gobierno. Aquí en la presentación podemos ver que es un beneficio fiscal, que básicamente es lo mismo. Y la idea, pues, es apoyar la economía de aquellos trabajadores que perciben ingresos un poco bajos. Realmente este tema no es nuevo, como ya hemos visto, o los que ya tenemos un poco de experiencia manejando el tema de nóminas, podemos ver que ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Para darles un poquito de contexto histórico, perdón, sobre lo que es el subsidio para el empleo, podemos ver aquí en la pantalla que viene desde tiempo atrás, desde la ley del impuesto sobre la renta de 1980. Aquí ya se manejaba una posibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta una cantidad equivalente al 10% de un salario mínimo elevado al mes, que también representaba en este caso un beneficio fiscal para aquellas personas que tenían ingresos bajos. Esto se da en el año de 1988. Hacia el año de 1993 se adiciona el artículo 80B en esta ley del impuesto sobre la renta, y aquí se le da paso a lo que es el crédito al salario. Las personas que tenemos un poco más de años
Todavía a lo mejor no suena este concepto, para los más jóvenes a lo mejor no les suena tanto, pero anteriormente se conocía este beneficio como crédito al salario y básicamente se manejaba de manera muy parecida a lo que se implementó en el decreto del 2013. Se manejaba una tablita de rangos de salarios donde a través de ella podíamos ubicar el salario o los ingresos del colaborador y ajustarle este beneficio fiscal como subsidio. Aquí en esta tablita de rangos, la particularidad era de que se podía generar un saldo a favor del trabajador. Esto era cuando el subsidio era mucho mayor al impuesto que le estábamos generando por ese ingreso. Posteriormente, y hacia el 2002, el Congreso de la Unión decidió que el beneficio del crédito al salario debía correr a cargo del patrón. Aquí aclaro que el crédito al salario básicamente era subsidiado por el gobierno, ¿no? El patrón funcionaba como un intermediario únicamente. Para el 2002, el Congreso quiere hacer un cambio y hacer que este crédito al salario corriera a cargo del patrón. En este caso lo iban a llamar impuesto sustitutivo del crédito al salario. ¿Y por qué digo que lo iban a llamar? Porque a final de cuentas esto se derogó y pues siguió funcionando como crédito al salario. Posteriormente y para el año del 2013 pues surge el decreto que yo creo que la mayoría conocemos, que es que funciona a través de la tabla del subsidio para el empleo, donde de igual manera se manejan diversos rangos de salario y también aquí al hacer la aplicación se podía generar un saldo a favor del trabajador, siempre y cuando estuviera dentro de estos rangos que pues obviamente se manejaban en esta tablita, ¿no? Con el paso del tiempo y los incrementos que hemos visto que ha sufrido el salario mínimo general, pues prácticamente esta tablita de subsidio al empleo se vio rebasada. ¿Y por qué fue esto? Pues porque ya no alcanzaba el monto que se fue estableciendo como salario mínimo, ya no entraba dentro de ningún rango de esta tabla. Esto fue a partir del año 2023. Si hay alguna persona aquí que maneje nóminas, eh, pudo haberlo notado que desde el año pasado, en el caso, por ejemplo, de los salarios mínimos, ya ninguno alcanzaba lo que es el subsidio al empleo. Y bueno, considerando pues esta situación, el gobierno el día 1 de mayo de este año, pues publica este nuevo decreto. Este nuevo decreto, como lo comento, fue publicado el día 1 de mayo, consta de 5 artículos principales y 2 transitorios. Dentro de los transitorios, el primero nos indica que entra en vigor el 1 de mayo, o sea que es de aplicación inmediata. El día 1 de mayo lo publican y a partir de ese día entra en vigor. El segundo artículo transitorio nos menciona que queda derogado el artículo 1.12 del decreto que compila diversos beneficios fiscales, que básicamente es el decreto del 2013. O sea, la tablita que se venía manejando hasta abril de este año, pues queda derogada y entra en vigencia este nuevo decreto. Ahora bien, antes de entrar de lleno a lo que establece este nuevo decreto, me gustaría mencionarle algunas particularidades de este nuevo decreto comparándola con el anterior. Y una de ellas es de que anteriormente podíamos acreditar este subsidio contra el ISR que se generaba, ¿no? Nosotros como patrones, como ya sabemos, tenemos la obligación de retener el ISR por sueldos y salarios de las remuneraciones que pagamos a nuestros trabajadores. En este caso, cuando alguno de ellos generaba algún subsidio al empleo que se le tenía que devolver al trabajador, podíamos acreditarlo contra el ISR que teníamos que integrar al SAT de aquellos trabajadores a quienes estuviéramos reteniendo en el mes. La diferencia con este nuevo decreto es de que a partir de ahora esto ya no se va a poder acreditar. Esa es una de las particularidades.
La segunda es, como ya lo he venido mencionando, anteriormente se basaba en una tablita de rangos de salario. Venían especificados diversos rangos hasta un máximo de 7,382 pesos mensuales. Actualmente el nuevo decreto nos indica que va a ser un monto fijo. Por ahí más adelante lo vamos a ver, pero básicamente es un monto fijo que se va a ir actualizando año con año en función del valor de la UMA. Como sabemos, cada año este valor tiene un cambio. Y como el actual decreto nos indica que el subsidio se va a basar, va a tener como base la UMA, pues cada año se va a ir actualizando de acuerdo al porcentaje que viene establecido. La otra particularidad que pudimos observar es que el mayor rango que teníamos anteriormente era de 7,382 pesos mensuales como salario máximo para que pudiéramos aplicar este beneficio. Actualmente incrementó este monto. Sin embargo, a pesar de que ya no se maneja una tabla de rangos, prácticamente lo están dejando como un monto fijo que es de 9,081 pesos. Ese va a ser nuestro tope para poder aplicar este nuevo subsidio para el empleo. Ahora bien, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan por qué este monto. Pues bueno, básicamente el gobierno lo que busca es impactar a un número considerable de trabajadores que tengan una relación laboral formal. En este caso, y en base a pues, los estudios que ellos realizan previamente, la percepción es de que cuando un patrón contrata a un colaborador de salario mínimo, generalmente las remuneraciones que le pagan oscilan en un promedio de 9,000 pesos mensuales. Por eso se estableció este monto por el momento. Cabe aquí mencionar que es probable que más adelante igual vaya sufriendo modificaciones que también van a ir en función de los incrementos al salario mínimo. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, licenciada, gracias. Ok, Tal vez no perfecto. tenemos preguntas, pero aprovecho quien guste sigue escribiendo sus dudas en el chat. Aquí abriremos un espacio más adelante. De igual manera, si hay algo que deseen que se repita, podemos hacer un pequeño espacio y lo vemos. Perfecto, gracias. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es el nuevo decreto del subsidio al empleo. Como les mencioné, básicamente está conformado de 5 artículos principales. El primer artículo nos menciona hacia qué trabajadores se va a aplicar o por qué ingresos vamos a aplicar este subsidio para el empleo. Y nos menciona el artículo número 1, que se va a aplicar a aquellos trabajadores que obtienen ingresos de los conceptos señalados en el artículo 94, párrafo primero y fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que básicamente pues son los ingresos que percibe un trabajador por la remuneración de un trabajo personal subordinado. Todos los trabajadores que tengan una relación de trabajo pues se les remunera a través de un salario. Entonces, a este tipo de ingresos es a donde se puede aplicar este decreto del subsidio al empleo. El párrafo siguiente nos menciona que este subsidio se establece en el nuevo decreto, o sea, publicado el 1 de mayo del 2024, y que queda en lugar del subsidio para el empleo al que se refiere el artículo 10º del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del IVA, la ley del impuesto especial a producción y servicios, la ley federal de derechos, la ley del impuesto sobre la renta, y se abrogan la ley del impuesto especial a tasa única y la ley de impuesto a los depósitos en efectivo, que básicamente es el decreto del 2013. Ahora bien, es importante aquí hacer una mención y comentarles que el decreto del 2013 queda funcionando hasta el 30 de abril de este año. Este nuevo decreto entra en vigencia a partir del 1 de mayo.
Entonces, por ejemplo, si llega a suceder el caso de que alguien no esté al corriente con sus nóminas, con el timbrado de sus nóminas y tenga pendiente, por ejemplo, alguna nómina de abril, de marzo, de meses anteriores a que entró en vigencia este nuevo decreto, pues es importante que sepan que para esas fechas todavía se tienen que aplicar o apegar a las tablas del decreto del 2013. Este nuevo decreto empieza a aplicar, como ya lo dije, a partir de las nóminas que empecemos a generar del 1 de mayo en adelante. El artículo 2, que es uno de los artículos más largos de este nuevo decreto, nos menciona básicamente las especificaciones importantes de cómo aplicarlo. Nos menciona el tope que tenemos que tomar como base, como ingresos, perdón, para poder aplicarlo. Nos menciona también a qué ingresos no se les va a aplicar este subsidio y la manera de aplicarlo cuando tengamos pagos menores a un mes. Entonces nos dice, el subsidio va a aplicar cuando los ingresos mensuales del trabajador que sirvan de base para calcular el ISR no excedan de 9,081 pesos. Aquí es importante mencionarles que los ingresos a los que hace referencia son los que se ocupan para la base gravable en el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que gana 10,000 pesos al mes, pero yo esos 10,000 pesos le pago entre salarios, a lo mejor le doy alguna prestación de previsión social, a lo mejor le pago algunos conceptos que son totalmente exentos de ISR. Ahí tengo que hacer la separación de cuáles ingresos que yo le estoy pagando a ese trabajador, si juegan para la base gravable de ISR y cuáles quedan exentos, porque tengo que separar los exentos y únicamente considerar aquellos que son gravables para este impuesto. Y en base a ellos, si no excede este tope, podemos aplicar el subsidio al empleo. Si excede este tope, en este caso, ese trabajador no puede gozar de ese beneficio fiscal. Siguiendo con el ejemplo que les comenté, yo tengo un trabajador que gana 10,000 pesos mensuales, pero de esos 10,000 pesos mensuales vamos a suponer que tiene 1,500 pesos de ingresos que no graban para ISR. En ese caso, para que yo pueda saber si le aplica el subsidio o no, mi base va a ser únicamente 8,500, que serían los ingresos gravables, y considerando ese monto y viendo que no excede el tope, en este caso sí podríamos aplicar el subsidio para el empleo, independientemente de que a lo mejor al momento de sumar todos sus ingresos, estos excedan el tope. Otro de los puntos que nos menciona el artículo 2 es a qué ingresos no va a aplicar este subsidio para el empleo. Y aquí nos menciona que son todos los ingresos que le paguemos a algún trabajador por temas de separación. En este caso, lo que son las primas de antigüedad, los pagos de retiro e indemnizaciones, los 90 días que se le pagan cuando separamos a algún colaborador de la relación laboral, y pues obviamente los pagos por separación. Aquí también me gustaría hacer una aclaración. ¿Ha surgido alguna duda en cuanto al pago de los finiquitos? Recordemos que cuando nosotros pagamos un finiquito, lo que estamos pagándole a un colaborador son aquellas prestaciones que él devengó, que le corresponden por ley, que básicamente son pagos por su trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, para los pagos de finiquitos, sí aplicaría el subsidio al empleo siempre y cuando no rebase el tope. Perdón. ¿Qué cantidad vamos a aplicar del subsidio al empleo o de este beneficio? Bueno, el artículo 2 nos menciona que vamos a aplicar un monto hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11,82%.
No sabemos exactamente por qué este porcentaje. Es de cierta manera, una incógnita, perdón, pero es lo que nos marca el decreto, ¿no? Y por aquí abajo les puse una tablita. Sí, espero que la logren ver. Actualmente el valor mensual de la UMA es de 3,300 pesos con 53 centavos. Si a este monto le aplicamos el porcentaje que nos menciona el decreto, pues tenemos que el subsidio mensual máximo que podemos aplicar es de 390,12. Este monto es mensual. Es el subsidio máximo que podemos aplicarle a un trabajador. Y aquí también es importante mencionarlo por el tema de cuando tenemos nóminas, manejamos nóminas semanales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo más adelante para poder verificar más a fondo este tema. El otro punto que nos menciona el artículo 2 nos dice que este subsidio se aplica para disminuir el ISR que el trabajador debe pagar mensualmente según lo establecido en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como les indiqué desde un principio, este es un beneficio fiscal. Aquí no se trata, porque también he escuchado que hay un poco esa confusión. Algunas personas o trabajadores tienen la idea de que se les va a pagar 390 pesos más y eso no es correcto. Básicamente este es un beneficio que va a servir para disminuir el impuesto que le genere la percepción que ellos estén recibiendo por su trabajo, ¿no? Únicamente es cómo funciona este subsidio. Si el impuesto a cargo resulta menor que el subsidio para el empleo mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna al trabajador. Aquí es lo que le mencionaba, es una de las particularidades de este nuevo decreto. Anteriormente, si yo a un trabajador le hacía su cálculo de lo que tenía que retenerle de impuestos sobre la renta y en su cálculo, vamos a suponer, me salían 500 pesos que yo tenía que retenerle y yo le aplicaba el subsidio, vamos a suponer que el subsidio era de 600 pesos. Aquí al ser mayor el subsidio, había una diferencia de 100 pesos. Estos 100 pesos se le tenían que pagar al trabajador y se timbraba como subsidio al empleo pagado. En este caso ya no va a funcionar de esta manera. En este caso, si el subsidio resulta mayor que el impuesto que se genera por el ingreso que el trabajador está percibiendo, si este es mayor, pues no, en este caso ni le retengo nada, pero tampoco le voy a pagar ninguna diferencia. Sí, este es uno de los puntos importantes de este nuevo decreto. El artículo 2 también nos menciona que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes para calcular el subsidio para el empleo, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización, que es la UMA, por 11,82% entre el factor de 30,4. El resultado obtenido se va a multiplicar por los días al que le corresponde el periodo de pago, para así determinar el monto del subsidio al empleo que corresponde al trabajador. Aquí viene igual una tablita. Al hacer esta operación matemática, podemos aplicar un subsidio diario de 12,83, uno semanal de 89,83 y uno quincenal de 192,49. Aquí, como les mencionaba, es importante sobre todo para aquellas personas que manejan nóminas semanales, que lleven un control interno en base a cómo cierran sus nóminas, porque sabemos que hay meses que contemplan 4 semanas y hay meses que contemplan 5 semanas dentro del mes. En este caso, lo que tenemos que cuidar es 2 puntos. El primero es de que si vamos a aplicar el subsidio para el empleo, verificar que no exceda el tope que ya les he venido mencionando.
Y segunda, si sí aplica si sí aplica este beneficio, verificar que no apliquemos un monto mayor. ¿Por qué? Porque el decreto es claro y nos indica que el monto máximo que podemos aplicar al mes es de 390.12. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa en la presentación para mostrarles un ejemplo. Si me permiten un momento, por favor. De igual manera, Liliana, si gusta, si hay alguna pregunta, a lo mejor en lo que hago la transición podemos verificarla. Sí, tenemos una pregunta de Juan José. Buenos días, ¿el subsidio es aplicable para asimilados a salarios? José, ¿verdad? Así es. Hola, José, mucho gusto. Pues no, para asimilados a salarios no. En el artículo primero del decreto nos indica que es únicamente para aquellas personas que perciban ingresos que nos señala el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere específicamente a los que tengan una relación laboral. Como sabemos, un asimilado a salario pues no es propiamente un trabajador, ¿no? Ellos se manejan a través de un tipo de contrato distinto a lo que es una relación laboral. Muchas gracias, Liz. Espero haber contestado a tu duda, José, y no sé si hay alguna otra pregunta. De momento no, si gusta continuamos. Ok, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de cuando manejamos nóminas semanales. Vamos a suponer que tenemos un mes en donde manejemos 4 semanas. Tenemos un trabajador al que le pagamos 1,900 pesos semanales. Es un mes de 4 semanas. Y al hacer la proyección del mes, pues tenemos que él va a recibir un salario de 7,600 pesos, considerando que únicamente le estamos pagando salarios. En este caso, como no excede el tope, sí tendríamos que aplicar el subsidio para el empleo. Y aquí tendríamos prácticamente que prorratear los 390 pesos con 12 centavos, que es lo máximo que podemos aplicar entre las 4 semanas. En este caso, si recuerdan, les mostré una pequeña tablita en una de las diapositivas, que era el monto que nos indicaba al hacer la operación que nos dice el decreto, ¿no? Que decía que hay que elevar el valor bueno, que esos 390.12, sacar el monto diario y de ahí multiplicarlo por los días efectivos de pago. Nos daba una cantidad de 89.83, pero si consideramos que en este mes yo tengo 4 semanas y yo aplico ese monto, mi subsidio no va a llegar a los 390.12, aquí se me queda corto. Entonces prácticamente estamos privando al trabajador de aplicar este beneficio de forma correcta. Por eso les comentaba que aquí es importante que ustedes hagan una proyección o tengan un control interno de qué meses están manejando con 4 semanas, qué meses corresponden 5 semanas, y ya sea entre 4 o 5 hay que prorratear este monto y esa sería la cantidad que vamos a aplicar si decidimos aplicarlo de forma semanal. ¿Por qué? Porque el decreto también nos da esa facilidad. Si queremos aplicarlo de forma semanal, lo podemos hacer. Si queremos aplicarlo de forma quincenal, si nuestros pagos son quincenales, lo podemos hacer. O también lo podemos hacer de manera mensual. Entonces, en este caso, si tenemos un mes de 4 semanas en este ejemplo, lo ideal sería dividir este monto entre las 4 semanas y en lugar de aplicar 89.83, aplicar este monto para así poder llegar al beneficio completo, ¿no? Y aquí yo ya llego a los 390.12 y pues también no perjudico al colaborador en esa parte. Pero, ¿qué pasa si en un mes yo tengo 5 semanas?
Vamos a suponer que yo un mes tengo 5 semanas, voy a considerar 5 semanas. Y aquí de entrada, pues veo que los ingresos que va a percibir ese colaborador, pues ya rebasan el tope. Aquí ya me sumarían 9,500, considerando que el trabajador labore efectivamente todo el mes. Aquí ya tendría un monto mayor al tope y en este caso, pues ya no le aplicaría el subsidio para el empleo. ¿Qué pasa en estos casos si yo fui aplicando el subsidio de manera semanal? Aquí lo que tendríamos que hacer es en la última semana, pues hacer el ajuste que corresponda. Y si al acumular todos sus ingresos vemos que no le correspondía ese subsidio y nosotros lo aplicamos, pues revertir ese efecto, que aquí pues sí, prácticamente el trabajador se vería un poco afectado porque prácticamente le estaríamos quitando el subsidio que le aplicamos en las 4 semanas anteriores y le tendríamos que descontar el impuesto que debimos de haber descontado desde la primera semana de un jalón, ¿no? Así como dicen en mi pueblo, todo en el último. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta parte y por ahí el decreto menciona que se hizo esto para simplificar la aplicación administrativa, pero ya en la práctica vemos que empiezan a surgir cuestiones en las que no sabemos cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las nóminas semanales. En las nóminas quincenales la aplicación es un poco más fácil. Aquí tengo una nómina quincenal porque lo que vamos a hacer es básicamente dividir este monto entre 2 quincenas y aquí podemos hacer la aplicación. Podemos hacer también el ajuste en la segunda quincena si es que por ahí el trabajador a lo mejor en alguna le pagamos de más y ya excedió el tope, también se tienen que hacer los ajustes. Yo les sugeriría que si tienen alguna plática con sus trabajadores en las que puedan darles esta información lo más sencilla y clara a manera que ellos lo entiendan, para que no empiecen a generar ciertas confusiones en cuanto a la aplicación de este subsidio y sobre todo si en algún momento ellos ven en su nómina, oye, es que en la primera semana me descontaste tanto de ISR y porque ahorita me estás descontando de más, ¿no? Entonces, pues básicamente es por eso. Nosotros, como ya sabemos, tenemos que hacer un ajuste mensual. Eso no cambia, eso sigue vigente. El ajuste se hace en la última nómina del mes y ahí es donde acumulamos los ingresos del mes de ese colaborador. Aplicamos nuestra tabla del 96 para efectos de ISR y ahí vamos a ver si efectivamente le aplicaba subsidio, no le aplicaba y si aplicaba subsidio y no lo aplicamos, pues hacer el ajuste. En caso contrario, pues de la misma manera habrá que hacer los ajustes, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, pues si no lo aplicamos de forma correcta, pues sí podemos tener alguna implicación con la autoridad. Voy a dejar de compartir esa pantalla para seguir con la presentación. No sé, Liliana, si hay alguna pregunta por ahí que podamos contestar. De momento no tenemos, Eli, Ok, pero aprovecho para que escriban sus preguntas en el chat y ahorita las tratamos directamente. perfecto. Bueno, si no tenemos preguntas, seguimos con la presentación. Continuando con el artículo 2, perdón, nos indica que cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11,82, que son los 390,12, que ya hemos venido mencionando a lo largo de toda esta plática. Básicamente es lo que ya les comenté, que les mostré con los ejemplos, ¿no? Y también nos indica que quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición, que comprendan 2 o más meses para calcular el subsidio para el empleo, multiplicarán la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11,82 y por el número de meses que comprende el pago.
Aquí pues es de igual manera aplicarlo de forma proporcional, así como nos permite aplicarlo de manera semanal, quincenal, obviamente en base a la proporción que corresponda a los días pagados. Si en determinado momento hay alguien que pague nóminas mensuales y que vaya a juntar a lo mejor dos nóminas en un solo pago, aquí tendrían que elevar este monto, pues, o más bien aplicar los 390.12 por cada mes de pago, ¿no? Básicamente es lo que nos menciona en este punto. Otro de los puntos que nos indica el artículo 2 es que cuando los trabajadores presten servicios a más de un empleador, deben de elegir antes de recibir su primer pago al empleador que le aplicará el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores. Esto con la finalidad de no duplicar la aplicación de este beneficio. Sí es importante este punto, es importante que cuando contratemos a una persona, le preguntemos directamente si tiene algún otro empleador. Hay personas que pues tienen dos trabajos, la situación económica de repente es un poco difícil, ¿verdad? Y pues a lo mejor habrá personas que tengan más de un patrón. En este caso es importante hacerles saber qué nos deben de indicar si tiene más de un patrón, a cuál de los dos va a elegir para que se haga la aplicación de este beneficio. Y nos los deben de comunicar por escrito. Esto nos debe de quedar constancia de este escrito, guardarla en su expediente de ese trabajador para cuestión de alguna revisión posterior. Si en algún momento la autoridad nos revisa y nos pregunta, oye, ¿por qué a este trabajador no le estás aplicando este beneficio? No, pues es que aquí tengo un escrito donde él me comunicó de que él tiene otro empleador y ese empleador es quien le está aplicando pues este subsidio al empleo, ¿no? Sí es muy importante tener todo este soporte documental para cualquier revisión posterior. El siguiente párrafo es prácticamente una continuación de lo que ya les mencioné y nos dice que previo a efectuar el pago por la prestación de los servicios personales subordinados, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro patrón o a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para el empleo a que se refiere el presente decreto. El artículo tercero del decreto básicamente se enfoca en lo que es el cálculo anual del impuesto sobre la renta. Sabemos que una de las obligaciones que nos indica el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de que aquellas personas que hagan pagos por prestación de servicios deben de efectuar un cálculo anual a aquellas personas que le prestan sus servicios, en este caso patrón, trabajador, respectivamente. Este artículo tiene tres fracciones. Nos viene mencionado básicamente el proceso o el procedimiento para efectuar el cálculo anual y pues este no cambia, se sigue manejando de la misma manera como se ha venido manejando hasta antes de la publicación de este decreto. Y como ya sabemos, tenemos que acumular todos los ingresos del trabajador de manera anual cuando obviamente estamos obligados a hacerlo, ¿no? Tenemos que acumular todos sus ingresos de forma anual, aplicar lo que es la tarifa del artículo 152, que en este caso es una tablita también anual. El procedimiento es el mismo, ubicamos la base gravable en el rango que aplique, hacemos las operaciones matemáticas de disminuir el límite inferior, aplicar la tasa, sumar una cuota fija y aquí podemos, después de tener ya la aplicación de esta tabla, nos genera un impuesto, que sería el impuesto anual por estos ingresos. A este impuesto le vamos a restar la suma de los subsidios para el empleo mensual que correspondieron al trabajador durante todo el año. Y aquí también es importante hacerles la observación. No es tan fácil como decir, bueno, multiplico 390.12 por 12 meses
y es lo que aplico de subsidio para el empleo correspondido, porque no es así. Aquí sí tendríamos que ver, porque a lo mejor va a haber meses en los que a un trabajador no le aplicó subsidio, porque probablemente en ese mes percibió un ingreso adicional gravable y pues ya excedió el tope que nos marca el decreto y aquí ya no tendríamos por qué aplicar subsidio. Entonces, es importante aquí también llevar un muy buen registro del subsidio que estamos aplicando y aplicar únicamente lo que realmente le correspondió al trabajador. El párrafo número 2 nos indica que si el impuesto calculado, según el artículo 152, es mayor que la suma de los subsidios para el empleo, la diferencia será el impuesto que se va a considerar como impuesto a pagar. El retenedor va a considerar como impuesto a cargo del trabajador esta diferencia y contra este impuesto vamos a restar todas aquellas retenciones que nosotros hayamos hecho a ese trabajador durante el año. La fracción 3 nos indica que cuando el impuesto determinado conforme al artículo 152 sea menor que la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió, no habrá impuesto a cargo del trabajador ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo. Es básicamente la mecánica que hacemos en cada nómina, ¿no? Como ya les comenté, si en una nómina un trabajador yo le tengo que retener 300 pesos y el subsidio me marca que son 390, ahí tengo una diferencia a favor del trabajador de 90 pesos, pero pues en este caso ya no tengo la obligación de devolverle esos 90 pesos. Únicamente lo que hago es no retenerle tampoco ISR y el resultado sería cero prácticamente. Los últimos dos artículos del decreto, en el artículo 4, nos indica que el subsidio para el empleo no es un ingreso acumulable ni va a formar parte de la base gravable que utilizamos para calcular el impuesto a un trabajador. Esto creo que es está muy claro. Como ya les comenté, por ahí he escuchado que algunas personas tienen la duda de que si el patrón les tiene que regresar este importe, ¿no? En sus nóminas, y pues no es así. La mecánica es distinta, funciona como ya lo mencioné, y en este caso no tenemos que pagar nada adicional al trabajador. ¿Por qué? Porque no es un ingreso acumulable, perdón. Y en el artículo 5 nos menciona que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. ¿Esto a qué hace referencia? Pues básicamente que no todo está escrito todavía, ¿no? A lo mejor como ya les comenté, en la aplicación práctica empiezan a surgir ciertas situaciones que probablemente no están contempladas, que no hayan sido contempladas, como ya lo empezamos a ver en el caso de las nóminas semanales. Y conforme vaya surgiendo este tipo de situaciones, pues más adelante la autoridad puede emitir reglas de carácter general que vayan solucionando este tipo de incidencias, ¿no? Que se vayan presentando a la hora de hacer la aplicación práctica. Me gustaría aquí mostrarles rápidamente un ejemplo. Voy a hacer una pausa con esta presentación. Igual, Liliana, no sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas de momento, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, comparto pantalla nuevamente. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de un cálculo anual en base al procedimiento que menciona el decreto y que, como ya les dije, no cambia, sigue siendo el mismo que se ha venido manejando. Y lo que hacemos es acumular todos los ingresos de un colaborador. En este caso tenemos un monto de 180,000 pesos. De aquí vamos a separar lo que son aquellos ingresos que hayamos pagado que sean exentos para la determinación del impuesto sobre la renta.
En este caso tenemos un monto de 26,600 pesos y esto nos da la base gravable, que son 153,000 pesos. A este monto es al que le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152, suponiendo que este monto nos indique que tenemos que retener un impuesto anual de 15,767 pesos. Ya teniendo este monto, lo que vamos a hacer es restar el monto de aquellos del subsidio al empleo, perdón, que le haya correspondido durante el año. Para este caso, nos indica que no tenemos ningún monto que le haya correspondido, es decir, que este trabajador muy probablemente en el año excedió el tope que nos indica el nuevo decreto, por lo tanto, en ningún mes le correspondió el subsidio para el empleo y en este caso, pues el efecto es cero. Únicamente lo que restaríamos sería todas las retenciones que hayamos hecho por concepto de ISR en sus nóminas y esto nos da un impuesto ya sea a cargo o a favor, que para efectos del ejemplo, pues nos dio un impuesto a favor. Vamos a suponer que aquí tuviéramos a lo mejor en lugar de 15,000, 5,000 pesos de impuesto que en este caso sí le hubiera correspondido subsidio y que de subsidio tengamos una suma de 6,000 pesos. Vamos a suponer que fue un trabajador de salario mínimo y que no tuvimos obligación de retenerle. En este caso, como mi subsidio fue mayor al impuesto que me genera, aquí prácticamente el efecto va a ser cero. No le tengo que entregar ninguna cantidad por esta diferencia. Voy a dejar de compartir esta pantalla y seguimos con la presentación. Siguiendo con la temática o los temas de la agenda, el siguiente punto es aquellos trabajadores que tienen derecho y trabajadores que no tienen derecho a subsidio. Bueno, esto ya lo fuimos mencionando a lo largo de la explicación de los artículos marcados en el decreto y como ya vimos, las personas que tienen derechos son todas aquellas cuyos ingresos gravables sean menores a 9,081. Cuando ya excedan este tope, pues ya no van a tener derecho a este subsidio, ¿no? Creo que este punto sí está bastante claro. ¿Y a qué ingresos no aplica el subsidio? Pues de igual manera ya lo mencionamos, todos aquellos pagos que hagamos por conceptos de indemnización, como primas de antigüedad, retiro de indemnizaciones y los pagos por separación, son aquellos ingresos a los cuales no va a aplicar el subsidio para el empleo. Aquí, para ver algunos ejemplos de timbrado, lo que se muestra en pantalla es una imagen del programa Aspel, que es un programa que se utiliza para elaboración de nómina. Ya me aventé aquí un comercial. Bueno, si alguno utiliza este programa, pues ya está más o menos familiarizado cómo funciona. Aquí, si nos damos cuenta, nos acumula los ingresos gravables para poder hacer la aplicación de la tarifa en base a las tablas del 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, como no está excediendo el tope, pues sí hay una aplicación del subsidio y nos indica que la diferencia sería un ISR de 251 pesos. En este caso es una nómina quincenal y para hacer la aplicación quincenal, pues se divide este monto entre dos, ¿no? Que sería lo que se aplicaría por ese periodo. Y bueno, vamos a ver un timbrado. Aquí en este caso, este trabajador, ¿cuál fue el efecto? Si nos damos cuenta, tiene un ISR en negativo. Porque en este caso, a este trabajador, bueno, como el decreto nos agarró ahora sí en curva, un poco en curva a todos, yo creo. Para empezar, era un día no laborable. Todos andábamos aquí en Cancún en la playita disfrutando del sol. Y bueno, ese día lo publicaron, entró en vigor, pero pues
en lo que se lee el decreto, se entiende cómo se aplica y pues sí, de repente toma un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de este timbrado que les estoy mostrando, a ese trabajador se le hizo el ajuste al mes prácticamente para aplicar el subsidio. O sea, acumulamos los ingresos de todo el mes y pues como en la primera quincena no se aplicó directamente en la de ajuste, que fue la segunda, y aquí el efecto fue de que se le retuvo de más. Entonces, por eso prácticamente tenemos un ISR en negativo que se le está prácticamente regresando esa retención de más. Ojo, no es subsidio para el empleo, ¿eh? Aquí es más bien un reintegro por el ISR que se retuvo de más en la primer quincena, para que no se vayan a confundir. En el XML se los muestro a continuación y nos aparece de esta forma. Aquí si se dan cuenta en deducciones, perdón, sí se logra apreciar, creo que están un poco pequeñas las letras, pero bueno, espero que lo logren apreciar en la parte de abajo. En subsidio para el empleo nos marca 0, porque como ya les comenté, lo que se le está regresando no es ningún subsidio, es simplemente el efecto de revertir la no aplicación del subsidio, que en este caso pues fue a favor del trabajador. Al retenerle de más y hacer el ajuste, pues vamos a ponerle como si corrigiéramos esa parte, ¿no? En este caso aquí vemos que ya se está mostrando como dato informativo el subsidio que causó este trabajador, que son 390.12, y con la clave de 001, que es la del sistema de nómina, el concepto ISR, pues el importe que le estamos reintegrando al trabajador por haberlo retenido de más. Para finalizar con este tema, vamos a ver algunas consideraciones para lo que es el cálculo anual. Y pues ya les mencioné que el artículo 97 nos indica las obligaciones que como retenedores tenemos para efectuar el cálculo anual. En este caso nos dice que las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios subordinados. Aquí es importante pues ver si nos aplica o no nos aplica, ¿no? Tener todas las nóminas timbradas, eso también creo que ya todos lo sabemos. Es importante hacer una revisión de que todas las nóminas que pagamos en el año estén correctamente timbradas. El otro punto a considerar es que hay que identificar y separar los montos del subsidio. Como les mencioné, el decreto anterior siguió vigente hasta abril de este año. Hasta el 30 de abril debimos aplicar las tablas que ya conocíamos. A partir del 1 de mayo, pues empezamos a aplicar en base al nuevo decreto, pero es importante sí separar para la hora de acumularlos en el impuesto anual, establecer el monto correcto del subsidio que haya correspondido a determinado colaborador. Y pues también es importante que revisemos a qué trabajadores no les aplica el cálculo anual, como nos menciona el mismo artículo 97, nos indica que aquellos trabajadores que tengan 2 o más patrones, que no hayan cumplido prácticamente el año del ejercicio fiscal completo con nosotros, pues tampoco les aplica. Aquellos que excedan ingresos de 400,000 pesos anuales y aquellas personas que nos especifiquen claramente y a través de un escrito que ellos van a presentar su declaración por separado. Es importante que que en este caso de esos trabajadores que nos indiquen que ellos van a presentar su declaración por separado, que nos los den también por escrito, para tener la evidencia, sobre todo para alguna revisión posterior con la autoridad. No es nada más así como que, no, a mí no me lo realices, yo lo voy a hacer por separado, ¿no? Ok, sí, se les da un aviso para que ellos tengan tiempo de comunicarlo al empleador y que lo hagan, pues, como ya les mencioné, a través de un escrito. Con esto terminamos la presentación, Liliana. No sé si hay preguntas, si hay dudas, comentarios.
si qué les pareció la conferencia, si les despejó sus dudas o se las amplió. Sí, Esperemos que haya sido lo primero. esperemos que así sea. Muchas gracias, licenciada. Si gustan, doy un minuto, si alguien quiere hacer una pregunta y la quiere escribir en el chat. Nos esperamos un momentito en lo que se animan. Les voy a compartir en el chat. De igual manera, si las pueden dejar por ahí por el chat con algún correo, podemos hacer la contestación posteriormente y hacérselas llegar. Ah, excelente. Les estoy compartiendo un link. Este link es el que les comenté al inicio para que me ayuden a contestarlo. Y una vez que nos llegue todas sus respuestas, les vamos a estar enviando posteriormente su constancia digital de asistencia y participación. Ok. Antes de concluir, licenciada, ¿alguna recomendación que quiera hacerle a las empresas sobre este tema? Adicional, ¿verdad? A toda la información. Pues de inicio mi recomendación es estar muy al pendiente de los comunicados que puede emitir la autoridad posterior a este decreto, sobre todo para la parte de la aplicación. Aquellas personas que lleven nóminas semanales, como ya dije, es muy importante que lleven un buen registro, que si pueden proyectar al inicio del mes cuántas semanas van a contemplar para ese mes e ir verificando si pueden aplicar o no el subsidio, perdón, sería lo ideal. Mi recomendación es que se haga de forma mensual la aplicación en el ajuste, pero pues también aquí va a depender mucho de cómo lleven la administración de su nómina, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, creo que es un poco más fácil hacerlo de forma mensual en la última nómina en la que hacemos el ajuste. ¿Por qué? Porque es más fácil, yo creo que a lo mejor hagamos un reintegro de ISR que retuvimos de más a que afectemos a un trabajador y le descontemos una cantidad, pues un poco elevada por ese impuesto, ¿no? Porque a lo mejor estuvimos aplicando el subsidio y al final del mes nos damos cuenta que no aplicaba, entonces tenemos que revertir todo ese efecto y creo que aquí el trabajador se puede ver bastante afectado. Y por ahí también nos puede ir generando alguna situación de clima laboral, ¿no? Como les comentaba, también creo que es importante tratar de explicar de una manera sencilla y práctica a sus trabajadores cómo funciona esta parte, que no se queden dudas de que si me tienen que regresar el dinero o por qué no me lo estás pagando, si ya, porque luego nos dejamos llevar por toda la información que escuchamos y pues muchos no tenemos como que esa iniciativa de realmente investigar y leer, ¿no? Hablo desde el punto de vista de trabajador. Entonces sí es importante como que a lo mejor tener una plática con ellos, hacerlos de una manera muy sencilla, cómo funciona. Y creo que pues prácticamente serían mis recomendaciones, ¿no? Que se acerquen a la firma, si tienen alguna duda, tenemos también otro tipo de servicios que les pueden ayudar en el cumplimiento normativo. Excelente, sí, claro, pues, quien desee los datos, Desapego Firma, con mucho gusto se lo compartimos. Tengo una pregunta de Gerardo López. Tengo una duda. Comentó que salarios mínimos no se retiene ISR, pero nos ha pasado que cuando el colaborador de salario mínimo se le paga prima vacacional de acuerdo a la tabla de ISR, sí se debe retener. ¿Es correcto o cómo se debe manejar? Ok, buenas tardes, Gerardo. Sí, aquí desde el año pasado han surgido varios criterios, sobre todo en este tema de los salarios mínimos. El artículo 96 nos indica que no debemos efectuar retención a las personas que perciban salarios mínimos. Ojo, aquí quiero hacer la separación. Una cosa es el cálculo que tenemos que hacer
en base a los ingresos que ese trabajador perciba del impuesto, y otra muy distinta a que si le retenemos, si aplica retención o no. Como lo mencioné desde el año 2023, la tabla de subsidios pues ya no alcanza a subsanar esta parte del impuesto que generan ni siquiera los salarios mínimos. Entonces, por ahí hay mucho esta confusión, pero según el artículo 96 nos indica que no debemos retener a los salarios mínimos. Para cuando le hagamos un pago adicional, como en este caso una prima vacacional, por ahí también sabemos que las primas vacacionales están exentas hasta cierto tope, que es 15 veces el valor de la UMA. No tengo ahorita el monto, deben ser como 1,600 pesos, creo, para este año. Entonces, si por ejemplo yo tengo un trabajador de salario mínimo, le pago su prima vacacional y no excede este importe que está exento, pues en teoría no debemos de retenerle. Si excede este valor, este importe, pues sí tendríamos que hacer la retención por la parte gravable de esta percepción que esté recibiendo. Pasa lo mismo con el tema de PTU, con el tema de aguinaldos, ¿no? Pero según el 96, el artículo 96, perdón, no tenemos la obligación de retener a este colaborador. Muchas gracias, licenciada. Bueno, si me permite un momentito, vamos a cerrar la conferencia del día de hoy, no sin antes hacerle llegar nuestro reconocimiento a la licenciada Jenny Judy Domínguez Cruz por la valiosa exposición de la videoconferencia informativa Subsidio para el Empleo 2024. Ella es coordinadora de nóminas del área de compliance laboral en Estratego Firma en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 6 de junio de 2024, firmada por nuestro presidente, licenciado Héctor Jesús Castro Salazar, presidente del Consejo Directivo 2024-2025. Licenciada, a nombre de Canaco La Paz, nuevamente le agradecemos mucho el apoyo para traer estos temas y sobre todo a Estratego Firma por siempre la facilidad para la coordinación de las videoconferencias. A todos los participantes les pedimos que no se salgan antes de contestar el link que les acabo de compartir en el chat y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Hasta luego. Sí, perdón, muchas gracias Liliana. Gracias a ustedes nuevamente por la apertura. Como te comenté, es mi primera vez trabajando con ustedes. Me dio mucho gusto conocerte. Muchas gracias nuevamente al foro que nos acompaña el día de hoy. Y pues sí, es importante que contesten por ahí la encuesta, es importante la retroalimentación que nos den para las personas que pues nos damos la oportunidad de compartirles un poco de conocimiento, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todos. Sí, sobre todo los temas que traen en interés, ¿no? Nos ayuda mucho a conocer. Después, al final del año, estos temas fueron importantes, estos temas no los impartimos y podemos trabajarlos nuevamente y buscar otros, ¿no? Para el próximo año, que estoy segurísima que va a haber muchos temas nuevos para el próximo año y pues aquí vamos a andar trabajando para que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. pues yo encantada de que me vuelvan a invitar. No. Gracias. Encantada nosotros de que nos acepte. Hasta luego. Buenas Hasta luego, tardes. muchas gracias. Buenas tardes a todos.